El impactante secreto de nacer de nuevo, ¿qué nos ocultó Jesús a Nicodemo? Revelado ahora. Era una noche oscura y silenciosa en Jerusalén. La luna brillaba con fuerza, iluminando calles desiertas y piedras antiguas. Pero ese silencio se rompía por un susurro, un secreto antiguo estaba a punto de ser revelado. Nicodemo, un hombre de influencia, un fariseo, se enfrentaba a una verdad desgarradora en su pecho que era lo que realmente significaba nacer de nuevo. A las puertas de un misterio que acompañaba siglos de historia, una conversación secreta con Jesús desataría un torrente de emociones y dudas. Entre sombras, se sentaron a hablar. Jesús, con una mirada profunda y enigmática, parecía conocer los secretos más oscuros de Nicodemo. De verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, resonaban las palabras de Jesús como un eco en la noche. Nicodemo, confundido, sintió un frío recorrer su espalda. La idea de renacer era un desafío total a su comprensión. A medida que las palabras se deslizaban entre ellos, se respiraba una atmósfera cargada de tensión. Jesús hablaba de agua y espíritu, y de un nuevo nacimiento que rompía con lo establecido. Cada palabra de Jesús era como un rayo de luz que cortaba la oscuridad, pero también traía consigo una inquietud de la que Nicodemo no podía escapar. ¿Qué había detrás de esa enseñanza? ¿Por qué tan pocos entendían su verdadero significado? Poco a poco, como si se hubiera levantado una tormenta, el diálogo encendió interrogantes. Las luces de la ciudad tiñeron el oscuro cielo, mientras esa conversación se convertía en un juego de poder entre el conocimiento y la ignorancia. Espera. No me dejes así, pensaba Nicodemo, pero las palabras no salían. Su mente se debatía entre la tradición y esta nueva verdad que desafiaba su existencia. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Mientras Nicodemo aspira a comprender el mensaje de Jesús, la noche se vuelve más tensa. Se siente un aire de misterio que lo abrumaba. Sin embargo, había un rayo de esperanza que lo mantenía alerta. Cada respuesta generaba más preguntas, un ciclo interminable de inquietud. ¿Podría Nicodemo haber estado equivocado toda su vida? ¿Qué habría sucedido si decidía seguir este camino? La promesa de un nuevo comienzo lo abrazaba, pero el miedo al cambio lo mantenía cautivo. La conversación ahí no terminaba, estaba a punto de desatar más secretos sobre su alma. ¿Qué secretos emergen de las sombras del renacer? La tensión en el aire parecía palpable, como una cuerda a punto de romperse. Nicodemo miraba a Jesús, tratando de desentrañar el misterio que había despertado en su corazón. Las palabras del maestro eran tanto un desafío como una invitación a cruzar un umbral desconocido. Sin embargo, el eco de su propia vida, de su estatus, de sus creencias, le apretaba el pecho como un abrazo asfixiante. Pero ¿cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? La incredulidad se mezclaba con el deseo de entender. Nicodemo se sintió como un niño perdido, su mundo de conocimientos desmoronándose ante la simplicidad de la verdad que Jesús ofrecía. No es un nacimiento físico del que hablo, respondió Jesús, con una voz que parecía tanto suave como firme. Es un renacer espiritual, un nuevo comienzo en el alma. Solo aquellos que aceptan esta transformación podrán verdaderamente conocer el reino de Dios. Cada palabra de Jesús chisporroteaba con una energía que casi iluminaba la oscuridad que los rodeaba. Nicodemo intentó procesar lo que estaba escuchando. La idea de renacer parecía una locura. Había seguido las reglas, había seguido la ley a la perfección. ¿Qué significaría abandonar todo eso? La imagen de su vida, su familia, su honor, todo lo que representaba era un peso que le hacían dudar de sí mismo. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa de curiosidad crecía. ¿Y si me atrevo?, se preguntó en su mente, mientras miraba a Jesús. ¿Y si el camino del renacer es realmente el camino hacia una vida plena? Si este hombre tiene la clave para entender la verdad, ¿debo aferrarme a mis viejas certezas o arriesgarme a descubrir lo desconocido? De repente, un murmullo distante interrumpió sus pensamientos. Nicodemo se volvió hacia la dirección del sonido.
A lo lejos, una figura encapuchada se acercaba. La tensión aumentó, como si el aire se volviera más espeso. Nicodemo, la voz grave del desconocido resonó como un trueno en medio de la oscuridad. Era un hombre que había jurado lealtad a los mismos que ahora buscaban crímenes entre ellos. El corazón de Nicodemo se detuvo un instante. Instintivamente, se movió un paso hacia atrás, sintiendo que el trueno de su realidad lo alcanzaba de lleno. No está solo, indicó Jesús, manteniendo su calma. Elige bien las compañías que tu alma permitirá, incluso en la penumbra. El encapuchado se detuvo, observando la escena, y un rayo de desconfianza pasó entre ellos. Sabes que no puedes permitir que esto continúe. Tu posición está en peligro. Las palabras del extraño contenían una tensión que hizo que las sombras alrededor parecieran aún más amenazantes. Nicodemo sintió un ardor en sus venas. La dualidad de su existencia se intensificaba. Debía mantenerse a salvo y bajo su antiguo estatus, o debía arriesgarlo todo y abrazar el renacer que Jesús ofrecía. La pregunta pesaba como un yugo en su mente. Un frenesí de voces, de decisiones, surgió dentro de él. Una lágrima resbaló por su mejilla, mientras el encapuchado reveló un antiguo oráculo que sostenía en su mano. Escoge sabiamente, Nicodemo, esto determinará tu destino. El miedo y la esperanza se entrelazaron en un baile que dejó a Nicodemo devastado. Y así, atrapado entre la noche que lo rodeaba y el nuevo amanecer que Jesús prometía, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de tomar un giro inimaginable. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, una sombra surgió del fondo de la noche. ¿Serían las mismas palabras de Jesús su única salvación o su perdición? La línea entre la luz y la oscuridad se estaba desdibujando rápidamente. ¿Qué era lo que realmente significaba nacer de nuevo? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero la oscuridad también acechaba, ansiosa por reclamarlo. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentar lo que lo aguardaba? La figura encapuchada avanzó, y la penumbra parecía acogerla como un viejo amigo. La silueta era imponente, con aire de autoridad, y llevaban consigo un secreto que parecía latir en el mismo silencio de la noche. Nicodemo sintió que su corazón latía con fuerza al percibir la inminente revelación que su alma necesitaba, aunque también le aterraba lo que podía descubrir. Las sombras nunca se extinguen por sí solas, dijo el encapuchado, mientras el brillo de un antiguo rostro se asomaba entre la tela oscura. Unos ojos astutos, cansados, llenos de sabiduría y sufrimiento, lo miraban fijamente. La verdad que buscas no es como el oro que se encuentra en los mercados. Es volátil, peligrosa, y está reservada solo para aquellos dispuestos a perderlo todo. Nicodemo sintió que el nudo en su garganta se apretaba más. ¿Estaba preparado para afrontar el coste de la verdad? Las palabras de Jesús aún danzaban en su mente, como luces brillantes en la oscuridad. El reino de Dios, un renacer. Una esperanza nueva había surgido, pero el temor también se acercaba, feroz y voraz, como una bestia acechante. Eres un faro en un mar de tempestades, Nicodemo, continuó el encapuchado. Pero cada faro tiene su precio. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu seguridad? ¿Tu honor? Las palabras destellaban como dagas, atravesando su resistencia, mientras desnudaban sus más profundos deseos y temores. ¿Qué has traído?, murmuró Nicodemo, casi sin voz. La sombra le ofrecía un antiguo oráculo que parecía vibrar con un poder casi palpable, un objeto repleto de sabiduría acumulada, de secretos que el tiempo había desgastado. ¿Es eso lo que me salvará? No salvará a nadie, Nicodemo. La salvación depende de ti, de tu elección. El encapuchado soltó un suspiro pesado. Las palabras que escuchaste de ese hombre inocente tienen el poder de romper cadenas, pero también de hacer que muchos te persigan por la eternidad. La verdad puede ser tu aliada o tu peor enemigo. Los ecos del lejano murmuro de la multitud comenzaban a filtrarse a través de la brisa nocturna. Aquel desasosiego lo obligaba a tomar decisión. Nicodemo podía elegir ignorar su instinto y sucumbir a la comodidad de su posición, o adoptar el desafío que Jesús había presentado, arriesgando todo por una vida de propósito y significado. Mientras se sumergía en sus pensamientos, una risa distante rompió la atmósfera. Nicodemo reconoció aquel sonido, no era nada menos que su amigo y aliado, el fariseo Judá, quien acababa de llegar. Nicodemo. Te he estado buscando, gritó Judá, su voz afilada se perti una cuchilla. Escuché rumores sobre ti y ese extraño. No deberías seguirle, está arrastrándote a la oscuridad. El encapuchado volvió su mirada hacia la nueva llegada, y los ojos de Judá se encontraron con el viejo oráculo.
Una fracción de segundo fue suficiente para que Nicodemo sintiera que todo se desmoronaba en torno a ellos. La traición y la duda empezaron a colisionar con el fuego de la curiosidad. La voz de Jesús resonó en su mente: renacer es despojarse de las viejas vestiduras. Pero Nicodemo sabía ahora que cada decisión venía con un precio, un sacrificio que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a entregar. La oscuridad se movía, y el tiempo agonizaba. ¿Qué camino elegiría Nicodemo? ¿Sería capaz de abrazar la verdad y enfrentar el desprecio de su propia gente? La última línea se había trazado, y el destino lo aguardaba a la vuelta de la esquina. Mientras las sombras se cerraban a su alrededor, la pregunta se posó en el aire: ¿qué pasaría si se atreviera a dar aquel paso hacia lo desconocido? Mientras el encapuchado sonreía levemente, la respuesta definitiva aún permanecía oculta, y la posibilidad de que su vida nunca volviera a ser la misma se cernía sobre él como un espectro, esperando su decisión. Nicodemo sintió como el aire a su alrededor se espesaba, como si las sombras estuviesen escuchando, esperando su elección. La figura encapuchada, casi como si leyeran su mente, se inclinó levemente hacia adelante, revelando más de su antigua cara. Tu amigo, Judá, no entiende el poder del renacimiento. La gente teme lo que no sabe. Judá, con la cara pálida y ojos desafiantes, no dudó en contraatacar. No te dejes engañar, Nicodemo. La luz de Jesús te está destruyendo. Es solo un hombre, un charlatán, que juega con tu mente. Este encapuchado no es más que un sembrador de caos. Regresemos a casa donde debes estar. Las palabras de Judá eran un veneno que se filtraba en la mente de Nicodemo, pero la presencia del encapuchado lo mantenía anclado. Sabía que había algo más grande en juego, algo que él apenas comenzaba a descifrar. Las enseñanzas de Jesús resonaban en su corazón: lo que es de la carne es carne, y lo que es del espíritu, espíritu. Era hora de decidir qué tan profundo estaba dispuesto a sumergirse en ese océano desconocido. ¿Qué contiene ese oráculo?, preguntó Nicodemo, su voz temblando. A cada palabra que pronunciaba, la tensión entre los dos hombres aumentaba, como un arco tenso antes del disparo. ¿Qué verdad se revela a través de este artefacto? Con una lentitud casi dramática, el encapuchado extendió la mano y tomó el objeto. La luz de la luna iluminó un antiguo artefacto que brillaba débilmente, parecía un copo de cristal, pero al mismo tiempo, pulsaba, resonando con una energía extraña. Este es el reflejo de la verdad en tu vida. Pero recuerda, Nicodemo, ver no siempre es entender. Judá, en su desesperación, dio un paso adelante. ¿Vas a dejar que un desconocido te embauque con ilusiones? La verdad está en la ley, en lo que se nos ha enseñado. No debemos buscar lo que podría arruinar nuestro lugar en la comunidad. La frase resonó en Nicodemo. Su comunidad, su posición, todo lo que había construido. Pero Jesús le había prometido un camino diferente. Un nuevo comienzo. La lucha entre la seguridad y la liberación lo atravesaba en cada fibra de su ser. Nicodemo, el riesgo del renacimiento es grande, advirtió el encapuchado, manteniendo la mirada. Pero sin dolor, sin sacrificio, no hay transformación. La elección de seguir este camino no será fácil. La sombra de tus decisiones te seguirá, y los que te rodean no siempre lo entenderán. Judá frunció el ceño, sin entender por qué su amigo se adentraba en el abismo. Piensa bien, por favor. La verdad no está en oscuros caminos, sino en la luz de tus antepasados. Déjalo en paz, gritó el encapuchado, su voz se volvió grave. Nicodemo debe decidir por sí mismo. Las cadenas de tus antepasados pueden ser también cadenas de opresión. El eco de estas palabras vibró en el aire. Nicodemo sintió como la presión aumentaba en su pecho. Por mucho que quisiera estar a salvo, el anhelo de la verdad lo tenía atrapado. Miró el artefacto, y en él vio vislumbres de un mundo, sombras de lo que podría ser purgado. Se llevó una mano al pecho, el nudo en su garganta apretando sus pensamientos. Nicodemo respiró hondo, sopesando su elección. Estoy listo para saber la verdad, cueste lo que cueste. Justo en ese instante, un tremor profundo resonó en la tierra, y el cielo se volvió gris. Una luz brillante estalló del oráculo, iluminando la escena. El encapuchado sonrió, mientras que Judá dio un paso atrás, espantado. No, gritó, pero el brillo envolvió a Nicodemo, llevándolo a un espacio donde la verdad brillaba, pero con un destello de oscuro misterio. En esa fracción de segundo, mientras su mundo giraba y todo se distorsionaba, Nicodemo sintió un grito en su interior: el sacrificio de conocer la verdad ha comenzado. La oscuridad estalló a su alrededor, y de repente, todo se apagó. El silencio reinaba,
Pero una nueva pregunta surgía en el aire: ¿qué pasaría cuando la luz se desvaneciera y la verdad finalmente emergiera de las sombras? La oscuridad lo envolvió como un manto pesado, y Nicodemo sintió que caía, libre y sin rumbo. La sensación era extraña, como si cada partícula de su ser se desmoronara y se dispersara en el vacío. Pero, en medio de esa noche sin fin, una voz resonó, sabia y profunda, como un eco de un antiguo profeta. Nicodemo, la verdad se revela a quienes están dispuestos a sacrificarse. ¿Estás preparado? Él no sabía qué responder. La voz parecía provenir de todas partes, girando a su alrededor mientras su mente intentaba recobrar el sentido. Se esforzó por recordar a Judá, sus advertencias, los peligros que conllevaba cruzar este umbral. Pero la promesa de un renacimiento lo mantenía atrapado. De repente, como un rayo que parte el cielo en dos, la luz reapareció. Ya no era la blanda luminosidad del artefacto, sino un resplandor ardiente que lo envolvía. Nicodemo se encontró de pie, en un paisaje desconocido. Los colores vibrantes y las formas distorsionadas retumbaban en su visión, como si estuviera en un cuadro cubista donde todo tenía sentido y, a la vez, ninguno. Delante de él, una figura emergió de la bruma. Era el encapuchado, pero ahora su rostro brillaba con una luz sobrenatural, un reflejo de sabiduría infinita. Bienvenido al umbral de tu alma. Aquí, la verdadera esencia de tu ser se revela. ¿Qué es lo que deseas conocer? ¿Por qué estoy aquí? La voz de Nicodemo tembló, a medio camino entre el asombro y el miedo. ¿Me has traído para mostrarme algo? Te traigo para mostrarte a ti mismo, respondió el encapuchado. Cada decisión que tomaste hasta ahora, cada momento de duda y arrepentimiento se visualiza aquí. Permite que la verdad te atraviese. Un torrente de imágenes lo abrumó, recuerdos que creía olvidados, su infancia, llena de risas y juegos, las miradas decepcionadas de sus padres cuando eligió la carrera de médico, los murmullos en la comunidad cada vez que hacía algo que consideraban extraño. Y, en medio de todo, la figura de Jesús, como un faro en la negrura, iluminando el camino, pero a su vez exigiendo sacrificios. Nicodemo sintió un crujido en su pecho, como si su alma estuviera desgarrándose. ¿Es este el camino del sacrificio? ¿Lacon y la verdad? ¿Es lo que tú llamas renacimiento, renunciar a todo lo que conocía? El encapuchado se acercó, ahora casi tocando su frente con el dedo. La ignominia se disipa ante el conocimiento. Debes enfrentar lo que temes. La verdad duele, pero también libera. Debes aceptar el costo de tu libertad. Ahora, observa. Con un gesto, las visiones se multiplicaron, inundando su mente. Las decisiones que habían moldeado su vida parecían desdeñosas e insignificantes. Se vio a sí mismo ayudando a su comunidad, curando almas enfermas, desafiando las normas, pero también vio a los que lo habían despreciado, los que cuidaron de mantenerlo encadenado a una vida sin plenitud. No puedo aceptar esto, un grito surgía de lo más profundo de Nicodemo. No sé si quiero este dolor, esta verdad. El encapuchado lo miró intensamente, su presencia fue como un susurro del viento que lleva tempestades. La elección está en tus manos, Nicodemo. El mundo espera tu elección, la verdad que decides abrazar. Sin embargo, todo poder conlleva una gran responsabilidad, y puede que lo que descifres aquí cambie lo que eres para siempre. En ese instante, una sombra se deslizó detrás, un torrente oscuro que amenazaba con consumirlo todo. Judá apareció, esta vez como un espectro lleno de incertidumbre, incapaz de dejar ir el miedo que los ataba a un pasado que se resistía a transformarse. Nicodemo, regresa, no sigas por ese camino, su voz se resonaba aguda, como un grito de guerra. ¿Estás dispuesto a traicionar todo lo que te enseñaron? La pregunta lo sacudió. ¿Era un sacrificio el dejar atrás su vida? ¿Estaba realmente dispuesto a dar ese paso? La luz brilló más intensamente, irradiando unas que lo llenó de fuerza y determinación. En su corazón, un fuego se encendía. No puedo volver. La verdad me llama, pero en ese preciso momento, el resplandor se transformó. Clavando un fragmento de realidad en su mente, un secreto oscurecido, un hacha de incertidumbre que amenazaba con cegar la vida que conocía. ¿Qué habría que sacrificar para conocer la verdad completa? En la distancia, la oscuridad vibró, y cada instante se alargó. Nicodemo sabía que su decisión era solo el comienzo de algo que prometía ser aterrador. Cuando de nuevo todo se oscureció, una nueva pregunta surgió en el aire. ¿Qué verdad estaba a punto de desvelarse, y qué revelaciones lo esperaban a la vuelta del camino?
La oscuridad se desdibujó lentamente y Nicodemo se encontró en una habitación austera, con paredes de piedra fría que parecían encerrar secretos antiguos. El aire estaba cargado de una energía vibrante que le cortaba la respiración. A su alrededor, figuras etéreas danzaban en un suave vaivén, sus rostros desdibujados pero llenos de expresiones de anhelo y tristeza. Sin poder mirar hacia atrás, sintió que cada movimiento de su cuerpo era una lucha entre lo que dejó atrás y lo que estaba a punto de descubrir. «¿Dónde estoy?», susurró, su voz un eco débil en la penumbra. El encapuchado apareció de nuevo, su luz fluctuante como un faro en medio de una tormenta. «Estás en el sanctum de lo oculto. Aquí, se revelan las verdades más profundas de tu alma». ¿Verdades? ¿De qué tipo? Nicodemo sentía su corazón latir con fuerza, apretando su pecho como si la vida se le escapara en ese instante. Las verdades que tu mente ha mantenido prisionera. Aquí es donde se forma el juicio de lo que eres capaz de sacrificar, dijo el encapuchado, señalando las sombras que se retorcían en las paredes. Mira, de repente, las figuras comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en recuerdos de seres queridos. Su madre, con ojos llenos de esperanza, su padre, que siempre esperaba más de él, una niña que había cuidado en su infancia, ahora crecida y enfrentándose a su propia vida. Sus risas, sus sueños y sus decepciones vibraban en el aire y llenaban a Nicodemo de una melancolía punzante. ¿Qué estás esperando, Nicodemo?, preguntó el encapuchado. Cada decisión que evites tomar ahora tendrá repercusiones no solo en tu vida, sino en la vida de aquellos que amas. ¿Qué puedo hacer? Nicodemo sintió el peso de su elección aplastarlo, como si cada mirada de sus seres queridos estuviera exigiendo respuestas. No puedo cargar con sus expectativas, debes elegir lo que estás dispuesto a perder, respondió la voz resonante. La verdad no solo cambiará tu vida, cambiará el destino de muchos. Escoge sabiamente y no mires atrás. Nicodemo sintió un nudo en su garganta. ¿Sería capaz de sacrificar la vida que conocía? Era un dilema abrumador, seguir la corriente de las expectativas familiares o permitir que su verdad personal marcara su camino. La lucha interna se convirtió en un torbellino de emociones, la angustia y la presión parecían ahogar cualquier oportunidad de claridad. Al instante, la oscuridad se espesó, convirtiéndose en un remolino de sombras que se acercaban a él. Judá estaba allí, su rostro ahora delineado por una mezcla de desánimo y temor. Nicodemo. No te dejes engañar. ¿Esta verdad que buscas, realmente la necesitas? ¿No sería más fácil conformarte con lo que ya tienes? ¿Más fácil? La rabia surgió en Nicodemo, como un volcán a punto de erupcionar. ¿Más fácil abandonar mi verdad? ¿Más fácil ser un extraño en mi propia vida? No puedo, Judá. No puedo volver a vivir una mentira. Justo en ese momento, un fragmento de su propia vida emergió del suelo, como un vidrio roto que se reformaba. La imagen era clara, Nicodemo vio a sí mismo en una sala de operaciones, luchando por salvar una vida. Pero en un giro absurdo, la figura que se desvanecía en sus manos no era solo un paciente, sino un reflejo de lo que podría perder. Despierta, Nicodemo. La noche es oscura, pero el amanecer comienza a aparecer, resonó la voz del encapuchado, retumbando en su mente, con un estallido de claridad, Nicodemo comprendió. Para renacer, debía enfrentar sus miedos más profundos. El sacrificio no solo era en aras de su propia verdad, sino en nombre de aquellos que amaba y que esperaban de él un camino claro. Sin embargo, mientras la decisión comenzaba a formarse dentro de él, una sensación de terror lo atravesó. La sombra del encapuchado se alzó y la habitación empezó a desmoronarse. Ahora o nunca, Nicodemo. La verdad espera. Y en ese preciso instante, un grito desgarrador resonó, resonando como un trueno en su corazón. Era la voz de su madre, un eco poderoso que atravesó los límites de tiempo y espacio. Nicodemo. El tiempo se acaba. La imagen de su familia se desvanecía en una espiral de oscuridad, llevándose consigo la esencia de lo que había amado toda su vida. Nicodemo sintió que la decisión se le escapaba entre los dedos, la luz se extinguió, y en la penumbra, una única pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estaría dispuesto a sacrificarlo todo por esa verdad que ardía en su alma, o el miedo a lo desconocido lo mantendría encadenado para siempre? La oscuridad se diluyó en un nuevo escenario, pero la sensación de angustia seguía presente. Nicodemo parpadeó y, por un momento, el silencio lo abrumó. Se encontraba ahora ante un vasto abismo, un horizonte negro que parecía devorar todo lo que conocía. No podía identificar el lugar,
pero sentía que había cruzado una línea invisible entre el pasado y un futuro lleno de promesas distorsionadas. «Decídete», gritó la voz del encapuchado, cortando el aire como un cuchillo afilado. «La verdad no espera a nadie». Cada palabra resonaba con una urgencia apremiante. Nicodemo cerró los ojos, intentando recuperar el foco. No era solo su vida la que pendía de un hilo, sino la de todos los que había amado. Su madre, su padre, la niña que había cuidado, todos desapareciendo lentamente en esa oscuridad. Entonces, se vio a sí mismo, rodeado de un grupo de amigos y familiares en una casa familiar, risas y abrazos fluyendo. Pero en la próxima imagen, las sombras de la desilusión empezaron a cernirse sobre ellos. Él se encontraba allí, sonriendo, pero en su interior, se sentía más vacío que nunca. La mochila de las expectativas lo aplastaba. «¿Qué seré si elijo mi propia verdad?», pensó, mientras el viento parecía susurrarle respuestas. Y, de repente, la bruma que lo rodeaba comenzó a despejarse, revelando un oscuro secreto. Todo lo que temía, sus dudas, sus anhelos, estaban enmarcados en una única elección que había postergado durante años. «Nicodemo». La voz del encapuchado se hizo más intensa. «¿Te atreverás a descifrar el verdadero significado de la libertad?». La pregunta embargaba el aire, un eco que atravesaba sus venas. Eran palabras que golpeaban con fuerza en su pecho, como si extrañas manos intentaran arrancarle la existencia que había conocido. Nicodemo respiró hondo. A medida que lo hacía, una imagen surgió en su mente, las redes que tejen las vidas de los que ama, sus esperanzas y sus ansias de verlo triunfar. Pero, era su vida la que importaba. No podía aceptar el rol de títere en su propia historia. «Lo haré», gritó. «No puedo seguir viviendo en sombras». Al pronunciarlo, un temblor recorrió el lugar. Las paredes parecían vibrar y las figuras etéreas destellaron con luz. «Sígueme», instruyó el encapuchado, mientras un camino de luz se abría ante Nicodemo. Caminó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza. Era un camino peligroso, detrás de él había una vida de rutina, de expectativas y de conformidad. Adelante, la incertidumbre, pero una chispa de entusiasmo encendió su ser. Cada paso que daba lo acercaba a una verdad que siempre había anhelado. Cuando llegó al final del sendero, encontró una puerta inmensa, tallada con símbolos antiguos que parecían pulsar de vida. Era un portal hacia lo desconocido. «Lo que te espera al otro lado cambiará lo que crees que eres», advirtió el encapuchado, su voz ahora un murmullo envuelto en misterio. Nicodemo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el momento de enfrentar su vida. Atravesar aquella puerta significaría renunciar a lo que había sido y abrazar lo que podría ser. Sus temores más oscuros, ¿qué lo aguardaría detrás de esa abertura laberíntica? «Hoy no hay vuelta atrás», se dijo a sí mismo. Con una determinación renovada, puso su mano sobre la puerta y la empujó. El sonido de un grito reverberó en sus oídos. Era familiar, penetrante, lleno de dolor. Él sabía que había tomado la decisión correcta, pero, ¿quién era esa figura que clamaba su nombre desde la distancia? «Nicodemo, no», resonó una voz desgarradora, y cuando la puerta se abrió ante él, el mundo se desmoronó en un torbellino de luz y oscuridad, revelando una realidad que jamás imaginó. Y en ese instante de revelación, la pregunta brotó con fuerza: ¿qué oscuro secreto le había sido revelado, que podría cambiar su vida para siempre? El viento azotó con furia el umbral cuando Nicodemo cruzó la puerta. Una explosión de luz lo envolvió, cegándolo momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, se encontró en un paisaje surrealista, un paraje donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. Colores vibrantes danzaban ante él, y formas familiares emergían de la nada, titilando en el aire y creando un mosaico visual que lo saturaba de confusión. Delante de él, el encapuchado se desvaneció entre sombras, y la chirriante puerta quedó atrás, convirtiéndose en un recuerdo borroso. Un caos de murmullos y ecos llenó el ambiente, como si la tierra misma le hablara. Frases entrelazadas, susurros olvidados, y advertencias rodeaban a Nicodemo en un torbellino de sonidos. «¿Qué es este lugar?», murmuró, sintiendo la presión de las miradas que lo acechaban. Se giró y vio figuras vagando entre las brumas. Eran rostros conocidos, pero también distorsionados, amigos, familiares, incluso el amor que había perdido. Cada uno de ellos, atrapados en un ciclo repetido de alegrías y tristezas, como una cinta de video dañada. La angustia se apoderó de él al ver el rostro de su madre, su expresión llena de sufrimiento. «Nicodemo», llamó ella, su voz cargada de dolor y anhelo. «No estás solo».
Regresa. Un golpe de nostalgia se mezcló con el miedo en su pecho. Un instante antes de asimilar la magnitud de lo que presenciaba, un brillo distante capturó su atención. Al acercarse, lo que parecía ser un espejo empezó a cristalizarse en el aire. Reflejaba a Nicodemo, pero no como lo conocía. Esta imagen era un guerrero, un ser fuerte que irradiaba confianza. Sin embargo, también había sombras en sus ojos, como recuerdos que llevaban el peso de decisiones no tomadas. Esto eres tú, pero también eres lo que puedes convertirte, resonó la voz del encapuchado en su mente, perturbadora y evocadora. Elige bien. Sométete a tus miedos o enfréntalos. Nicodemo tragó saliva, sintiendo que la atmósfera lo aplastaba. Era una prueba que no podía evadir. Se dio cuenta de que cada figura en el lugar era un aspecto de su vida, su duda, su valentía, su dolor y su amor. ¿Qué haría al enfrentarse a cada uno de ellos? Mayor temor le causó la revelación de que su futuro estaba, de alguna manera, ligado a cada elección que había dejado de hacer. Con cada paso, el eco de su madre se tornaba más insistente. Fue entonces cuando comprendió que su esencia estaba en peligro, atrapada entre lo que era y lo que deseaba ser. Su amor por su madre y por aquellos que había perdido era un fuego que lo impulsaba a seguir, a desentrañar los secretos que esos espejos ocultaban. ¿Qué pasará si elijo este camino?, se preguntó, sintiendo como el destino giraba en torno a una sola decisión y el eco de aquel grito familiar no le dejaba en paz. Nicodemo, no, resonó nuevamente, ahora como un grito de advertencia que lo atravesó. Era su madre, una sombra de lo que había sido, intentando protegerlo del cambio que acechaba. Su voz era el hilo que lo mantenía conectado a una vida que temía perder. La lucha interna creció y, en ese momento de angustia, Nicodemo dio un paso hacia el espejo, sintiendo que iba a romper la barrera que dividía su presente del futuro que deseaba. En su corazón, el deseo por la verdad ardía. Debo hacerlo en nombre del amor, pensó, y con determinación, apoyó su mano en el reflejo, preparándose para lo que vendría. Mientras la superficie del espejo chisporroteaba, una luz brillante lo envolvió, y una nueva revelación emergió. ¿Podría el amor ser la clave para liberar a sus seres queridos y a sí mismo de las sombras del pasado? Pero, antes de que pudiera tocar lo desconocido, el escenario se desvaneció, se encontró de nuevo en el abismo, solo, con el eco de su decisión resonando en el vacío. ¿Había desatado algo más en su vida, o simplemente había abierto otra puerta a la confusión? Una risa distante, conocida y dolorosa, resonó en sus oídos. Justo antes de que todo se oscureciera nuevamente, una pregunta retumbó: ¿estás listo para aceptar finalmente la verdad, Nicodemo? Y en esa oscuridad, una nueva revelación lo aguardaba. ¿Qué secreto estaba a punto de desvelar? El silencio envolvió a Nicodemo, un manto pesado que lo mantenía en un estado de alerta. La risa, lejana pero familiar, resonó en su mente como un eco que lo arrastraba hacia un abismo de incertidumbre. Se sintió sumergido en una penumbra densa que lo despojaba de la esperanza. ¿Qué verdad?, se cuestionó, su voz apenas un susurro, mezclada con la respiración agitada que latía en su pecho. Su mente luchaba por aferrarse a la última imagen que había visto, su reflejo, un guerrero dispuesto a enfrentarse a sus demonios. Pero, ¿había sido eso más que una ilusión? De pronto, el aire comenzó a vibrar, y una luz laxa se filtró a través de la oscuridad. Socavó el miedo que lo rodeaba, revelando una figura en el horizonte. A medida que la luz se intensificaba, una figura conocida emergió de las sombras. Era su madre, pero esta vez no estaba atrapada en el dolor. Su expresión era serena, casi etérea. Nicodemo, su voz, suave como un susurro de viento entre los árboles, lo abrazó. El cambio solo puede surgir de ti. Recuerda quién eres. Un nudo se formó en la garganta de Nicodemo, dividido entre el deseo de correr a su lado y la necesidad de confrontar su destino. La imagen materna se desvaneció, dejando tras de sí un aura de calidez, pero las sombras a su alrededor empezaron a moverse de manera inquietante. Los murmullos que antes lo rodeaban se convirtieron en gritos desgarradores, imágenes de decisiones no tomadas que atormentaban su mente. Un rostro emergió entre la neblina, el de un amigo que había perdido a causa de sus propias dudas, un amigo que había aguardado su ayuda, un amigo que había sido silenciado por una elección que Nicodemo había evitado. Nicodemo, gritó, su voz vibrante y llena de dolor. No puedes seguir huyendo. Debes actuar. La culpa se deslizó como un veneno por las venas de Nicodemo. ¿Cómo puedo enfrentarlo? ¿Qué puedo cambiar? Preguntas abrumadoras llenaron su mente. Y en eso, un destello de comprensión brilló.
Quizás el cambio no era solo hacia afuera, sino en su propio corazón. Con cada elección, había dejado que el miedo dictara su camino. Al observar el paisaje distorsionado, algo hizo clic en su interior. Debo enfrentar mis sombras, solo así podré romper este ciclo. Decidido, dio un paso hacia adelante, enfrentando su confusión y miedo. Cada sombra que lo rodeaba parecía cobrar vida, formatos proyectando sus inseguridades, pero ahora las miradas de esas figuras eran de desafío, no de condena. Me enfrentaré a todos ustedes, proclamó, su voz resonando con nueva fuerza. Hoy, digo adiós al miedo que me ha mantenido prisionero. De inmediato, las sombras comenzaron a girar violentamente, formando un torbellino a su alrededor. La luz laxa comenzó a colisionar con la oscuridad, creando estallidos de color. El miedo no cedió, pero Nicodemo sintió que algo poderoso despertaba dentro de él. En la vorágine de luces y sombras, el encapuchado reapareció frente a él, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de desafío y admiración. Ahora estás empezando a comprender, Nicodemo. La verdad no es un concepto, es una elección. Y tú eres el único con el poder de decidir. Nicodemo sintió que se le ofrecía una oportunidad, una más para cambiar el rumbo de su vida, y se dio cuenta de que esa elección estaba más allá de su miedo. Fue una verificación de su ser, un llamado a la acción. ¿Qué es la verdad?, preguntó, más fuerte que antes, con el eco aún reverberando en el aire. El encapuchado sonrió ligeramente antes de responder: es el peso de tus decisiones y el legado de aquellos que amas. ¿Estás listo para abrazarlo? Pero justo cuando su respuesta comenzaba a salir de sus labios, el espacio a su alrededor se metamorfoseó bruscamente, sacudiendo su cuerpo. La luz y la sombra chocaron en una explosión de energía que lo envolvió, y en un instante, Nicodemo sintió que todo se desvanecía nuevamente, bajo la presión de las fuerzas desatadas. La última imagen que retuvo antes de caer en la oscuridad fue una promesa: la verdad estaba al alcance de su mano. Un viaje que lo llevaría a enfrentar no solo su pasado, sino el futuro que aún era incierto. ¿Listo para conocer tu destino, Nicodemo?, resonó la risa aguda del encapuchado mientras su entorno se desmoronaba. Las profundidades de sus propios dilemas lo aguardaban. ¿Qué más descubriría en esta batalla entre el amor y el miedo? La historia apenas comenzaba a desvelarse. La luz que rodeaba a Nicodemo comenzó a desvanecerse lentamente, transformándose en un suave amanecer que iluminaba un paisaje familiar. Se sentía abrumado, como si la noche de la cual había escapado finalmente le hiciera cara. Su corazón latía con fuerza, en un vaivén de esperanza y temor. Había cruzado terrenos oscuros, enfrentado sombras que lo habían atormentado durante demasiado tiempo, y la verdad que había buscado parecía más palpable que nunca. Estaba de pie en el centro del pueblo donde había vivido toda su vida. Las calles estaban llenas de recuerdos, risas y decepciones. Pero, al mismo tiempo, se sentía como un extraño en su propia vida. Sin embargo, una certeza emergía en su pecho: él había elegido el camino de la verdad. A lo lejos, vio las figuras que antes eran un reflejo distorsionado de su realidad: sus amigos, su familia, su comunidad. Se sintió abrumado, pero a la vez, un destello de claridad lo impulsó a seguir adelante. Era el momento de enfrentar su destino, de abrir los ojos a lo que realmente significaba renacer. Justo cuando sus pensamientos empezaban a afianzarse, la figura del encapuchado apareció de nuevo, esta vez sin la sombra de la inquietud. Bienvenido de vuelta, Nicodemo. ¿Estás listo para abrazar tu verdad? Su voz resonó como un eco que retumbaba en las paredes de su corazón. Las miradas esperanzadas de su madre, la figura de Judá que lo observaba con una mezcla de desconfianza y admiración, se fusionaron en un solo momento. Sí, respondió Nicodemo, con una voz clara. Estoy listo para enfrentar lo que deba enfrentar. El encapuchado sonrió, como si celebrara una victoria que había estado esperando. Recuerda, el verdadero renacer no es solo una transformación personal, sino un camino hacia la libertad de los que amas. Cada elección que tomes repercutirá más allá de ti. Nicodemo sintió el peso de las palabras. Era un desafío, pero también una oportunidad. El camino seguiría lleno de obstáculos, y la aceptación de su verdad no traería simplemente alegría, sino también el rechazo de aquellos que no pudieran entender su renacer. Así que se adentró hacia la comunidad, donde las caras de alegría y desconfianza lo recibían al mismo tiempo. Nicodemo, gritaron algunos, mientras otros murmuraban con incertidumbre. Vengo a compartir algo importante, comenzó, con el pecho apretado. Necesitaba que supieran, que pudieran sentir lo que él había aprendido en su viaje. A medida que hablabas,
los murmullos se calmaron y los rostros se tornaron serios. He estado perdido, atrapado en un ciclo de expectativas y temores. Pero hoy, he tomado el camino del renacer. Entendí que la transformación comienza en nosotros mismos, y que cada uno de ustedes merece la oportunidad de ser auténtico. No debemos vivir o morir por lo que otros esperan de nosotros. Los rostros de la multitud se mezclaron, y Nicodemo pudo notar lágrimas en los ojos de su madre, esta vez de orgullo y reconocimiento. Entre su miedo y amor, la conexión brillaba con una intensidad nueva. Mientras continuaba hablando, sintió una descarga, el espacio vibraba con energía. La voz del encapuchado resonó sutilmente en su mente, corroborando que su viaje no terminaba allí. Las decisiones que tome seguirán revelando la verdad. Nunca olvides que el viaje del renacer se alimenta del amor y la valentía. El eco de su mensaje se sintió en su interior. Al terminar, el silencio se cerró, y Nicodemo sintió que había cambiado algo fundamental. No solo en él, sino en su comunidad. La semilla del cambio ya estaba plantada. Aquella mañana, el nuevo día traía consigo una esperanza renovada. Frente a la multitud, Nicodemo se sintió invencible, como el guerrero que había visto en el espejo. No temamos enfrentar lo desconocido. Lo que nos espera al otro lado puede ser el regalo más grande que jamás hayamos dado a nosotros mismos. La luz del amanecer brilló con fuerza, mientras los murmullos se convirtieron en aplausos y risas, resonando con promesas de aprendizaje y amor. La comunidad había comenzado a abrirse a un nuevo camino, donde la autenticidad brillaría más que nunca. Era el comienzo no solo de la vida de Nicodemo, sino del renacer de todos a su alrededor. Al dar la vuelta, pudo ver el encapuchado sonriendo desde la distancia, una figura que se desvanecía lentamente, dejando solo la chispa de su influencia. Nicodemo sabía que, aunque el camino sería más difícil de lo que imaginaba, ya no estaba solo. Se sentía listo para enfrentar todo lo que viniera, con el horizonte de su verdad brillando ante él como un faro de esperanza, y así, con el aliento del nuevo día empujándolo hacia adelante, Nicodemo se adentró en la vida que siempre había deseado, abrazando su verdad como nunca antes. En su pecho, el latido del renacer resonaba más fuerte que cualquier sombra del pasado. Bien, amigos, este fue el final de la increíble historia de Nicodemo. Si te conmovió tanto como a mí, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las historias que vendrán, llenas de aprendizajes y emociones. Dale like ahora para que el algoritmo se mueva y más personas conecten con este mensaje profundo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este final, y si alguna vez te has sentido como Nicodemo, me encantaría leer tus teorías. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta poderosa reflexión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hasta la próxima, querido amigo.